Ya. Buenas noches, Miss. Buenas noches, chicos. Muy bien, chicos, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Para ello, vamos a empezar con la clase del día de hoy, recordando lo que ya hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿qué me podría manifestar? ¿De qué tema hemos hablado? ¿Qué hemos manifestado? ¿Qué hemos dicho? Clase de comunicación, Miss. Ya hemos hablado sobre las diferentes clases de la comunicación. ¿Qué será la comunicación? ¿O qué hemos dicho? ¿Qué definición podemos dar respecto a la comunicación? Que es un proceso mediante el cual se transmite información de una entidad a otra. De una entidad a otra. Excelente. Cuando nosotros hablamos de la comunicación, ¿sí? Vamos a decir de que la comunicación es un proceso, ¿cierto? Hemos dicho hoy. Es un proceso en el cual nosotros vamos a realizar para comunicarnos. ¿Ya? Ahora, ¿qué más hemos dicho de la comunicación? ¿Cuál es el propósito fundamental de todo acto comunicativo? Buenas noches, profesoras. Soy Vanessa Urbano, estoy con otra cuenta. Gracias. Ya, muy bien. Miss, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué decimos respecto a ver, cuál es el propósito fundamental de la comunicación, chicos? Informar. ¿Qué podemos decir al respecto? Exacto. El propósito fundamental de la comunicación es el de informar, ¿cierto? ¿Qué más? Entretener y persuadir. Entretener y persuadir, ¿cierto? ¿A qué llamamos o en qué se enfoca el hecho de entretener y persuadir? ¿En qué se enfoca o a qué damos a entender con ello? ¿O qué quiere decir? Chicos. ¿En qué nos basamos cuando decimos el de entretener y el de persuadir? ¿En qué se enfoca? A ver, Ruth Karina. Profesora, buenas noches. Buenas noches, Melissa. Entretener es divertir o retrasar algo o a alguien. Ya. Entonces, la finalidad de la comunicación, ¿qué será?
Cuando nosotros decimos, muy bien, Melissa, excelente, cuando nosotros decimos el hecho de entretener, sí, tiene razón Melissa cuando nos dice el de divertir, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir con ello? Que nuestro mensaje o la información que nosotros vayamos a brindar debe de ser llamativa para la otra persona, ¿cierto? Debe de ser llamativa para que llame la atención de la otra persona. Esa es la finalidad. ¿Sí? Ahora, persuadir, ¿qué quiere decir? Llamar la atención. Que cuando yo converse con alguien, debe de llamar la atención dando información nueva. ¿Por qué? Porque si yo doy una información que ya se ha manifestado, ¿será entretenida? No, ya no es. O no va a ser entretenida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a ser un poco aburrida en el hecho de que ya no va a querer quizás esa persona seguir la conversación. ¿Cierto? Sí, Miss, así es. Excelente. De ahí hablamos sobre los tipos de comunicación. ¿Qué tipos de comunicación hemos hablado? Lingüística y no lingüística, Miss. Ya, la primera hemos hablado de la comunicación lingüística. Miss, los Dime. tipos de comunicación puede ser la comunicación lingüística, también llamada de comunicación verbal. Exacto, muy bien. Uno de ellos es la comunicación lingüística y también llamada la comunicación no verbal. ¿En qué se enfoca la comunicación lingüística o verbal? Profesora, puede ocurrir de diferentes maneras. ¿Ya? ¿Cuáles son? Cómo en comunicarse cara a cara, en discursos, presentaciones, escrito de texto, interacciones, o también por línea, etcétera. Ya, muy bien. A ver, cuando nosotros hablamos de la comunicación lingüística, muy bien, Melissa, tiene mucha razón en los ejemplos que ella nos brinda, pero solamente hay dos formas para comunicarnos. ¿Cuál será? Esas dos formas. Oral y escrita. Oral y escrita. Son esas dos únicas formas en las cuales yo me voy a comunicar con la otra persona. ¿Ya? Y voy a decir que es una comunicación lingüística. ¿Por qué? Porque estoy haciendo uso de un idioma. ¿Ya? De un idioma. ¿Qué otro tipo de comunicación hemos hablado? La no lingüística, Miss. La no O lingüística. no verbal. ¿En qué se enfoca la no lingüística? Puede ser esto con gestos o señales. Con gestos o señalizaciones, Miss. Exacto, cuando nosotros nos comunicamos a través de los gestos o señales. ¿Ya? Cuando nos comunicamos a través de los gestos o señales. ¿Qué otro tipo de comunicación hemos hablado? ¿Qué otro tipo de comunicación hemos hablado, chicos? Chicos. Miss, otros tipos pueden ser modismos y
y dichos o dichos, algo así. No, 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 no. Eso es parte de las características. Esas son características de la comunicación verbal. Exacto, Melissa. Cuando tú me dices modismos o dichos, son las características. Ay, ¿qué pasó? ¿No se escucha o es que mi internet es mal? No, Diana, se me fue la señal y se me cortó la llamada. A ver, nuevamente les comparto, ¿ya? Entonces, les decía, ¿qué otro tipo de comunicación hemos hablado? ¿Qué otro tipo de comunicación hemos visto? A ver, cuando yo me comunico, por ejemplo, conmigo misma, ¿cómo se le denomina? ¿Ruth Karina? Miss, eso es interpersonal. ¿Interpersonal o intrapersonal? Cuando yo me comunico Ay, conmigo, Intrapersonal. intrapersonal es mix, cuando se comunica con uno mismo. intrapersonal, ¿cierto? Intrapersonal es cuando yo me comunico conmigo misma. ¿Qué quiere decir intrapersonal? Es cuando yo, por ejemplo, muchas veces nos ha pasado el hecho de que nos sentimos mal y no tenemos o no queremos quizás comunicarnos con alguien. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros a veces pensamos en voz alta y nos estamos comunicando, decimos, ¿no? Ay, ¿por qué hice eso? ¿O qué va a pasar? ¿Cierto? Estoy conversando conmigo misma. Entonces, ¿qué tipo de comunicación es intrapersonal? Es un monólogo, ¿ya? O se presenta también a modo de reflexión. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo no converso con nadie más que conmigo misma. Mientras que cuando yo sí tenga con quién conversar, ¿cómo se le denominará? ¿Cómo se le denominará, chicos? Interpersonal. Ahí sí se le va a denominar interpersonal. 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 Cuando yo me comunico, cuando yo sí tenga con quién comunicarme, se le va a denominar interpersonal. Eso sí es cuando yo me comunico con alguien. Yolsen, levantaste la mano. Yelsen. Chicos. Muy bien. Entonces, ahora, cuando, por ejemplo, el mensaje es enviado a un gran número de personas que llega a nivel mundial y nacional, mejor dicho, que el mensaje es enviado, ¿sí? Por una entidad o una empresa a un gran número de personas, mejor llega a nivel nacional. ¿Cómo se le denomina ese tipo de comunicación?
Indirecta. No. Indirecta, Miss. No. Se le denomina Medios de de... medios o masas. ¿Ya? De medios o masas. Por ejemplo, Diana nos decía, ¿no? Dos de sus compañeras me decían directa. No, cuando hablamos de comunicación directa es cuando compartimos el mismo espacio. Ese es el tipo de comunicación según el espacio en el cual nosotros nos encontremos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Sí, Si yo, Miss. por ejemplo, estoy conversando con Diana en el colegio, justo me encuentro con Diana, ella va por recoger sus notas, entonces yo me encuentro con ella y empiezo a conversar con ella. Entonces, ¿qué tipo de comunicación ahí va a ser según el espacio que compartimos? Comunicación directa, Miss. Comunicación directa. En el caso de nosotros que no estamos compartiendo un mismo ambiente, ¿cómo lo denominamos? Comunicación virtual. Comunicación a distancia. Comunicación a distancia o también llamada, como dice Lisandra, también puede ser conocida como comunicación virtual. ¿Ya? Muy bien, entonces esos son los conocimientos básicos que nosotros debemos de tener, ¿cierto? En la comunicación, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de la comunicación, nos vamos a enfocar en ello. Ahora, decimos, ¿cierto? Respecto a la definición de la comunicación, hemos dicho que es un proceso, ¿cierto? En el cual nosotros damos a conocer un cierto tipo de información. Entonces, esos procesos, cuando nosotros nos comunicamos, va a involucrar ciertos elementos, los cuales cada uno de los, se podría decir, de las entidades quienes están conversando, va a cumplir una cierta función, ¿ya? Al cual se le denomina los elementos de la comunicación. ¿Ya? Ahora, pero para ello debemos de tener claro qué significa comunicación o a qué se refiere. Entonces ya hemos dicho, ¿no? Que comunicarse es un proceso. Ahora, pero muy aparte de ello, el hecho de comunicarse va a tratarse o se va a enfocar en el hecho de dar a conocer informaciones o conocimientos nuevos. ¿Por qué decimos ello? ¿Por qué decimos que el hecho de comunicarse es dar a conocer conocimientos nuevos? ¿O por qué tendría que yo dar a conocer conocimientos nuevos? Chicos, ¿por qué dice o por qué decimos que el hecho de informar va a suponer comunicar conocimientos nuevos? ¿O por qué decimos eso? A ver, Ruth, ¿levantaste la mano? Porque como dice la palabra, ¿no? Cuando alguien nos comunica algo es para estar nosotros informadas, ¿no? De cualquier cosa o de por ejemplo, una noticia, ¿no? Nos comunica. Ujú, nos da a conocer, claro, nos está comunicando, ¿cierto? Pero acá que nos dice que el hecho de informar va a suponer comunicar conocimientos nuevos, los cuales se enfoca en que yo debo de dar a conocer una información nueva. ¿Para qué? Quizá para que sea más entretenido, o quizá para poner un poco más de interés, algo, profe, así. Exacto, para que llame la atención ahora. Pero si, por ejemplo, yo me estoy comunicando con otra persona y pasa una moto y ya no me escucha la otra persona, ¿qué es lo que debo de hacer en base a ello?
En todo caso sería pues repetir la información porque no escuchó. ¿Cómo? ¿No te logré escuchar? Mm, Decía que si no escuchó la persona a quien yo le estaba comunicando, bueno, sería bueno que él vuelva a comunicarle lo que le estaba diciendo, ¿no? Porque no escuchó. Exacto, ¿cierto? Cuando yo, por ejemplo, estoy conversando con alguien y pasa un ruido, se provoca un ruido, la otra persona no me va a volver a escuchar. Va a suceder lo que dice Ruth, ¿cierto? Va a tener que volver a darle a conocer esa información. O sea, al volver a darle esa información, ¿cómo se le denomina ese proceso? Se le va a denominar la redundancia. Eso es redundar la información. Entonces, yo el hecho de redundar, ¿qué quiere decir? Que estoy repitiendo la información, ¿ya? Entonces, a eso se le denomina la redundancia. Va a provocar ello, ¿qué cosa? Las perturbaciones o ruidos que se puedan dar durante un proceso comunicativo. ¿Ya? Ahora, como les decía hace un momento, todo proceso comunicativo va a tener ciertos elementos que se van a trabajar en torno a ello. ¿Qué quiere decir? Son 6 elementos que se van a enfocar, los cuales en diferentes funciones. Ya vamos a detallar uno a uno. Tenemos al emisor, al receptor, al mensaje, al código, al canal y al contexto, que engloba todo el acto comunicativo. ¿Ya? El emisor utiliza un código que es enviado a través de un mensaje. ¿A quién? A un receptor. Luego tenemos a un emisor que se va a comunicar también a través de un canal enviando un mensaje a un receptor. Entonces todo va en secuencia. ¿Que se van a comunicar dentro de qué? De un contexto. Ya, chicos, entonces, ¿esto cómo se le llama? Contexto, va a haber contexto lingüístico anterior y posterior. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar uno a uno cada elemento. Tenemos el mensaje. ¿A qué llamaremos mensaje? A ver, Melba, levantaste la mano. Sí, Miss, es lo expresado o comunicado por el emisor. Melba, no te logré escuchar muy bien. Dijo el mensaje, Miss, ¿verdad? A ver. Es lo expresado o comunicado por el emisor, puede ser. Claro, es la información que envía el emisor y también el receptor, ¿cierto? Pero es toda la información que brinda. No, no hay que confundir con el referente. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchas veces, por ejemplo, cuando ustedes envían los trabajos para revisarlos, lo que yo encuentro dentro del mensaje, más encuentro el referente que el mensaje. El referente es el tema, ¿ya? De manera general, por ejemplo, si yo les digo, María conversa con Juana y le informa sobre los exámenes que tiene que revisar de los alumnos de quinto año de secundaria sobre matemática. ¿Cuál es el mensaje en esa conversación? Miss, ¿puede repetir? A ver, les decía, cuando yo, por ejemplo,
converso, mejor otro ejemplo para que me puedan entender. Converso, Yulisa, por ejemplo, digo, ¿no? Juana conversa con María y le dice que le gustan mucho las zapatillas que vieron en la tienda y quiere comprárselas. El mensaje es el que le gustan mucho las zapatillas. ¿Cómo? Chicos, se me fue el internet. Sí, no se logra escuchar mucho, el internet está que nos Sí, falla. lo que pasa es que por acá también está que yo, por eso por rato se me va y estoy hable y hable y vuelvo a la pantalla general y está sin red. A ver, ¿cuál sería el mensaje en el ejemplo que les he brindado? El mensaje sería a mí que le gustan mucho las zapatillas. Podría ser el mensaje, pero eso más se inclina a ser el referente. ¿Por qué decimos que es el referente? Porque tú me estás manifestando de manera general la información que está siendo vertida, ¿ya? Entonces, ¿qué tendría que ser? El mensaje. El mensaje que le dice a María que quiere con eso. Exacto, todo lo que le dice Juana a María. Sí, mis, eso. Sí. Ese sería el mensaje, ¿ya? Todo lo que le dice. Porque si tú me dices que quiere comprar una zapatilla, ahí ese sería el referente, porque tú me lo estás diciendo de manera general. ¿Ya? Muy bien. Entonces queda claro respecto al mensaje, ¿verdad? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Entonces, luego tenemos a un emisor, ¿cierto? A un emisor. ¿Qué es el emisor? El emisor es quien envía el mensaje y transmite la información. Pero aparte, cuando yo voy a querer enviar el mensaje y transmitirlo, ¿qué hago previamente? Transmitir mis. Ya, pero está transmitiendo la información, claro está. Eso es enviar el mensaje. Pero yo antes de enviar o conversar con alguien, ¿qué hago previamente? ¿Emite el mensaje? Claro, estoy emitiendo el mensaje, ¿cierto? Pero antes de yo emitir el mensaje, ¿qué voy a hacer antes? Tengo que pensar lo que voy a decir, ¿no? Claro, Diana, tenemos que pensar lo que voy a decir. Entonces, a ese proceso de pensar que yo estoy haciendo, el hecho de pensar, ¿qué estoy haciendo en ese pensamiento? Estoy creando el mensaje. Estoy creando el mensaje. A ese proceso de creación se le denomina la codificación. Entonces, ¿qué es la codificación? Se le fue mis el internet. ¿Cómo? Pensar la manera como se va a escribir el mensaje. No, no, claro, estoy pensando, pero eso no es la codificación. La codificación es la creación del mensaje que yo realizo, que yo creo. Antes de yo comunicarme con alguien, creo el mensaje. Elabora, Elaboro el mensaje. ¿Para qué? Yo ya elaboro, ¿para qué? Para transmitir. transmitir Para transmitir. el ¿Ya? mensaje. Para transmitir. ¿Sí? Yo elaboro el mensaje para poder transmitir.
externo. Entonces, el emisor no solamente envía el mensaje, sino lo crea, lo elabora, ¿ya? Y a eso se le denomina la codificación. ¿Ya? Muy bien, si tenemos a un emisor, vamos a tener ¿a quién? A alguien que lo recepte. A alguien que lo recepcione. Funciona. Exacto, alguien que lo recepcione. Entonces, ¿qué es el receptor? Es quien va a recibir la información, lo recepciona, pero se queda con recepcionar, por ejemplo, ustedes, solamente lo están recepcionando. ¿Solo lo reciben? No, también lo Sí, podemos. lo Mildred, recibimos y también lo podemos transmitir. ya lo reciben y lo pueden transmitir. Es quien recibe decodificar, interpretar el mensaje. Muy bien. Ustedes, por ejemplo, Eric, a ver, Eric, ¿cuál es tu nombre? Vanessa Urbano. ¿verdad? Vanessa Urbano. A ver, Vanessa nos dice lo que está acá, ¿cierto? ¿Qué nos manifiesta? Que decodifica Interpreta. e interpreta. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que cuando ustedes reciben una información, no solamente se quedan con la información que está siendo brindada, ¿cierto? Sí. ¿Ustedes Sí. qué hacen? Intentan interpretar, comprender. Lo que yo les estoy brindando, ustedes lo están interpretando. ¿Para qué? Para dar una respuesta quizás, ¿no? Les manifiesto una pregunta, ¿qué hacen? Lo interpretan, ¿cierto? Para que me respondan. Así Porque es, si Miss. solamente ustedes se quedaran escuchando lo que yo les manifiesto, no sabrían qué responder, Sí, pues si ¿cierto? no entiendes, no vamos a poder. Exacto. Entonces, ustedes cuando reciben una información, lo interpretan. A ver, Ruth, ¿levantaste la mano? Misita, una consultita. ¿Está compartiendo pantalla? Porque en el mío no aparece. Sí. En el mío no aparece. A ver, ¿el resto sí puede ver mi pantalla? Sí, Miss, Sí, solo que Miss. por momentos nomás que se va el internet. Sí, Miss. Ruth, trata de salir y volver a ingresar o ubicarte en un espacio mejor para que puedas visualizar mi pantalla, porque sí estoy compartiendo. Ya, ya solucioné. Ah, ya, muy bien. Entonces, ¿qué es el receptor? Es la persona quien recibe, ¿cierto? La información que es enviada por un emisor, pero a la vez lo decodifica. ¿Qué es la decodificación? Es la interpretación del mensaje. O sea, el emisor solamente envía y codifica. ¿Qué hemos dicho que es la codificación? Crear el mensaje, Miss. Crea el mensaje. Es el idioma utilizado. No, es cuando la codificación es la creación del mensaje. ¿Y esa creación dónde sucede? ¿Mm? Chicos, ¿dónde sucede esa creación, hemos dicho? No ¿Dónde entendí sucede bien, esa Miss. creación?
Profesora, no entendí bien. A ver, les decía Receptor. que tenemos a un emisor, quien es quien crea el mensaje, ¿cierto? Y lo envía. Pero esa creación se le denomina como la codificación. ¿Dónde sucede la codificación? Mensaje. No, el mensaje es la información vertida por el emisor y el receptor. Pero la codificación, ¿dónde sucede? Uno mismo crea el mensaje. A ver, cuando yo digo codificación, es la creación del mensaje. Esa creación que sucede va a suceder Es la interpretación del mensaje que se recibe de la otra persona. Edita, lo que tú manifiestas es la decodificación, no la codificación. La codificación es la creación del mensaje, ¿cierto? Que sucede ¿dónde? En nuestra mente. ¿Por qué? Porque cuando tú te encuentras con una amiga, saliste a la calle, no planificaste encontrarte con tu amiga. Entonces, ¿qué sucede? Tú vas a decirle, hola, ¿cómo estás? Pero para que tú le hayas dicho un hola, ¿cómo estás? Has creado el mensaje. Pero esa creación ha sido ¿dónde? En tu mente. En tu mente. Porque tú no te has puesto a coger una hojita y colocar, ya, me encontré con mi amiga y le voy a decir un hola, ¿cómo estás? Para saber esto. ¿Te has puesto a hacer eso? Es que no se hace eso mismo por motivo de que no tenía presente que iba a encontrar a esa amiga. Eso es al instante, ¿no? Exacto. Y aquí se cumple una de las características de la comunicación. ¿Cuál es? Una de las características de la comunicación es que decimos que la comunicación, ¿qué cosa es? Es espontánea. Es espontánea. ¿Ya? La comunicación es espontánea. Por ende, es sumamente rápido este proceso. ¿Ya? Entonces, ¿el receptor qué es? La decodificación. ¿Qué es la decodificación? Ya voy. Interpretar. Es la interpretación. ¿Ya? Debes. Miss, no tiene audio. Ay, sí, a ver, lo presioné, chicos. Les decía que la decodificación es la interpretación. Cuando yo digo que es la interpretación, ¿dónde también sucede ello? En mi mente. En tu mente también, ¿cierto? Porque tú cuando yo te estoy brindando la información, por ejemplo, tú no te estás colocando a mencionar, por ejemplo, Pensar, en un hojita, ya, me dijo esto la Miss y esto que quedará, no lo colocas en un hoja, sino solamente sucede en estoy tu pensamiento. Exacto, en tu mente nada más. ¿Ya? ¿Sí? Ya, ¿Todo Miss. claro hasta ahí? Muy bien. Muy bien. Luego tenemos otro elemento que es el canal. Cuando nosotros hablamos del canal, cuando nosotros nos comunicamos, ¿cierto? Usamos un medio por el cual queremos transmitir el mensaje, que es el canal. ¿Qué será el canal? El medio por el cual viaja nuestro mensaje para poder comunicarnos con otra persona. Exacto. Ahora, por ejemplo, si yo me encuentro con ustedes en un mismo lugar, en un mismo ambiente, ¿qué uso para comunicarme? La voz. La voz. ¿Y mi mensaje por dónde viaja? ¿Por él? Por el aire nada más. Pero si yo, por ejemplo, quiero comunicarme con una amiga que se fue al Cusco. ¿Con qué? ¿Con qué me comunico? ¿O qué medios usaría para comunicarme? Teléfono, por el. ¿Por internet? Uno, muy bien, por internet. ¿Puede a través de una llamada?
¿Cómo? Por el celular, teléfono. videollamada, Miss. Por el teléfono, por el internet, a través de una carta quizás, Por el correo. por el correo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces yo voy a usar un medio, ¿cierto? Dependiendo del contexto. Entonces ahí vemos que hay dos tipos de canal, canal natural y canal técnico, ¿cierto? Canal natural es cuando yo no uso ningún otro objeto, ¿cierto? Cuando solamente use mi voz y el mensaje esté viajando por el aire. Pero si yo, por ejemplo, como les decía, ¿no? Si yo me quiero comunicar con otra persona que está lejos, voy a usar ¿qué cosa? Un objeto para comunicarme, ya sea un celular, un papel, una carta, el internet, ¿cierto? Yo estoy usando un objeto para comunicarme. ¿Sí? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, a eso se le va a denominar canal técnico. ¿Por qué? Porque estoy usando un objeto o llamado también canal artificial. ¿Ya? Ya, Miss. Muy bien. Luego tenemos el siguiente elemento, que es el canal, el código. ¿Qué es el código? Es el conjunto de signos que yo... Hice el audio de nuevo. A ver, les decía que cuando yo hablo del código es el conjunto de signos, mejor dicho, es el idioma que yo uso para comunicarme, ¿ya? Para comunicarme. Entonces, cuando yo me estoy comunicando, utilizo ¿qué cosa? Un idioma o un código, ¿cierto? Ya sea, por ejemplo, no lingüístico o lingüístico. Si yo hago uso del código lingüístico es porque estoy comunicándome de manera oral o de forma ¿cierto? Sí, Miss. Miss, no logré escuchar. Sí, Miss, no se entiende, Miss. sí, les estaba diciendo. Entonces, el código es el idioma, ¿ya? Cuando yo me comunico de manera oral o de forma escrita, ¿qué tipo de código es? Lingüístico, Miss. Lingüístico. Pero si yo me comunico a través de los colores, No lingüístico. no lingüístico. Entonces, acá yo, por ejemplo, puedo especificar, ¿no? Si es de manera lingüística o de forma no lingüística, ¿ya? Ahora, ese es el código, ¿ya? El idioma, la forma que yo emplee para comunicarme. Luego tengo el contexto. ¿El contexto qué será? Hay dos tipos también de contexto. Cuando nosotros hablamos del proceso comunicativo, nos vamos a referir al contexto refiriendo el lugar donde nosotros nos comuniquemos. Donde nosotros nos vayamos a comunicar o donde estemos conversando, se le denomina como contexto, ¿ya? Que es el lugar donde nosotros nos comunicamos, ¿ya? Ahora, el contexto del mensaje se va a referir a la forma o qué es lo que yo quiero dar a entender con mi mensaje, ¿ya? Por ejemplo, les tengo acá un ejemplo. Tengo dos imágenes. Acá, en ambos, la palabra o la frase dicha, qué fresca, ¿significará lo mismo? Según las imágenes, no, Miss. En la primera imagen, ¿qué significará? El agua está tomando. Que está tomando un agua fresca. Ya, Bueno, un agua fresca y que te refresca, ¿cierto? Y en la segunda, hay una que están dándose una hoja.
que ¿Ahí a qué se refiere la frase qué fresca? como Quizá no estudió para el examen y le está dando, simplemente va a copiar nada más. Claro. Entonces, ¿ahí a qué se referirá? Como Al que decir- diciendo, perdón, ¿Cómo? Miss, como que diciendo esto, no estudió, no se está copiando el examen o qué sé yo, porque se están dando un papel o algo así, pues, o sea, como que diciendo que fresca, solamente copia y no estudió, ¿no? solo Exacto. fácil, algo fácil está. Una, Ahí se refiere a la actitud, ¿ya? Ahí se refiere a la actitud que están teniendo ambas señoritas, mientras que en la otra significa, ¿cierto? A la frescura del agua, ¿cierto? Cómo ellas se sienten, mientras que en la segunda, a la actitud de las dos señoritas, ¿sí? Entonces, ¿cuántos elementos tenemos? Tenemos 6 elementos. El emisor, que es la persona quien envía el mensaje, ¿sí? Y lo codifica. ¿Qué es codificar? La creación del mensaje, ¿cierto? ¿Y dónde sucede? Sucede en nuestra mente. Luego tenemos al mensaje. ¿Qué es el mensaje? Es la información que es enviada. Comunicado por el emisor. ¿Qué será la decodificación? Hemos dicho que la decodificación es la interpretación que yo tengo del mensaje, lo que yo quiero entender, mejor dicho. Luego tenemos a un código, porque cuando nosotros nos comunicamos utilizamos ¿qué cosa? Un idioma. A la vez utilizamos un medio para comunicarnos. ¿Qué cosa es? Es el canal, el medio que usamos para comunicarnos. ¿Ya? Para comunicarnos. Puede ser canal natural o canal artificial. Artificial. Llamamos canal natural cuando no usamos ningún objeto. Y canal natural cuando no usamos ningún objeto. Canal artificial cuando vamos a emplear un objeto para comunicarnos. Puede ser un papel, un celular, una PC, ¿cierto? Un libro. Correo. ¿Ya? Pero si yo uso un objeto para comunicarme, es canal artificial. Y cuando solamente estoy usando mi voz para comunicarme, es canal natural. ¿Sí? Luego tengo el contexto, ¿cierto? Que se refiere al lugar donde yo me estoy comunicando o donde yo estoy conversando. ¿Ya, chicos? Ya, mi profesora. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, Miss, ninguna, gracias, todo está claro. Muy bien. En base a lo que acabamos de hablar, vamos a desarrollar este siguiente ejercicio, ¿sí? En la cual ustedes van a interpretar. Comparta su pantalla, Miss. Ya, ahorita les comparto. Se salió, ¿no? A ver, ¿qué es lo que van a hacer aquí? Me van a interpretar, o mejor dicho, me van a verificar, identificar de las siguientes conversaciones, ¿sí? Los elementos que se está cumpliendo. ¿Quién es el emisor? ¿Quién es el receptor? ¿Cuál es el canal, el mensaje y el contexto que se esté usando? ¿Ya? Que se esté usando. Ahora sí, ¿ven mi pantalla? No, Miss. No, Miss. No se ve nada. Ahora. No, Miss. Ya está, ya está. Ahí recién. Ahí recién. Ya, muy bien. Muy bien, chicos. A ver, solamente yo creo que 2 minutos. Desarróllenlo en 2 minutos. Sí, quiero que lo desarrollen todos. Ya, chicos. Así que cuando yo culmine esos 2 minutos, nuevamente activo mi audio para que ustedes me puedan decir en conjunto la respuesta.
¿Ya? Ya me hizo. A ver, a trabajar. ¿Qué tenemos que hacer ahí? A ver, tenemos dos situaciones comunicativas y tenemos los elementos. ¿Qué tenemos que hacer? Identificar de esas situaciones comunicativas los elementos. Por ejemplo, en la primera, ¿quién es el emisor? ¿Quién es el receptor? ¿Cuál es el mensaje? ¿Sí? Conforme, listo. Miss, la línea. ¿Cómo? Muy bien. A ver, chicos, empezamos. Juan va por la calle y se encuentra con María, en la que conversan sobre los cursos que están llevando en la universidad. ¿Quién es el emisor aquí? Juan. Juan Luis. Y ¿Quién es el María es receptor? María. María el receptor. ¿Cuál es el mensaje? De los cursos. Todo lo que conversa. Los cursos de la Todo universidad. lo que conversan. ¿Cuál sería? Yo debería de colocar aquí, conversan sobre los cursos que está llevando en la universidad. En la universidad. Exacto. ¿Cuál es el código? Código natural. No. A ver, recuerden, ¿cuál es el código? Hemos dicho que el código es el conjunto de signos lingüísticos. ¿Qué quiere decir? Es el idioma que emplean para comunicarse. ¿En qué idioma se están comunicando? Español. Español. Ese es el código.
El canal, ahí sí, ¿cuál sería? Entre el habla. El canal sería natural o artificial. Natural. Natural, ahí sí sería Rosy, natural. ¿Ya? El canal ahí sí sería natural. ¿Cuál es el contexto? De lo que ha pasado. ¿Dónde están conversando? En la calle. Calle, Miss. Calle. Ese sería el contexto. Ahora, último. María conversa con Juanito sobre el exceso de compras de los padres de familia en el colegio Sane. ¿Quién es el emisor? María. María. ¿El receptor? Juanito, mi. Juanito. ¿El mensaje? El exceso de compras. Todo lo que Exceso de compras de los Compra de padre de familia. familia. ¿Cuál es el código? El idioma, mi. Idioma, Miss. El español. El canal. Natural. Natural. ¿Cierto? ¿Y el contexto? Naturalmente. Todo lo que me he hablado. No. El contexto es el lugar donde están conversando. En la calle. En la calle. Se encuentra. Donde se encuentran. No es la calle. Aquí no están conversando en la calle. En el colegio, Sane. En el colegio, Sane. Ese es el contexto. En el colegio, Miss. Muy bien, excelente, chicos. Hasta aquí, ¿alguna duda? No, Miss, todo claro. Todo claro. Muy bien, chicos. Espero que sinceramente me hayan podido